el día de hoy visitamos China. Vengo a hablarles de un libro muy especial para mí que terminé hace muy poquito. Estoy hablando, si habrán visto por el título, de El Club de la Buena Estrella de Amy Tan. Voy a tratar de transmitirles lo que yo sentía al leerlo porque para mí fue una experiencia súper bonita de lectura y quisiera que se animaran también a leerlo. Este libro nos presenta la historia de 4 mujeres chinas, las cuales son emigrantes en Estados Unidos y han decidido huir de su país natal dado el gran conflicto bélico que se atraviesa en este momento, una guerra muy cruel donde la muerte estaba en todas partes y las cuales se han salvado por los pelos literalmente de morir ellas también, y que por distintas circunstancias, con distintos trasfondos, distintas regiones de las cuales provienen, se van a hallar en igualdad de condiciones en Estados Unidos, donde deben comenzar una vida de cero y donde deberán adaptarse a esta cultura, pero obviamente llevando con ellas un poco del país de donde provienen. Estas 4 mujeres entablan una amistad, la cual desemboca en lo que se conoce como el Club de la Buena Estrella, que es una reunión semanal donde ellas se reúnen a jugar mahjong, a celebrar que están allí, que están vivas, que se tienen una a otra, independientemente de lo que les esté pasando, simplemente pues se reúnen a celebrar y a compartir. Estas 4 mujeres, por supuesto que van a formar sus familias en Estados Unidos y es allí donde nos encontramos con el punto central del libro, aunque cada una de ellas tiene obviamente un número distinto de hijos, una estructura de familia diferente, pues cada una de ellas va a tener a una hija que se nos va a presentar a lo largo de estas historias. Porque si no lo había dicho antes, este libro está contado como en formato de pequeñas historias que va contando una madre, luego otra hija, y así que se van entrelazando. Bien puede ser una historia de la infancia de una de las madres, se puede seguir con la adultez de otra de las hijas, a ir comprendiendo de qué han escapado estas mujeres, cómo se comportaron con sus hijas y qué tanto de su cultura china, del bagaje que ellas traen, van a lograr transmitir a su familia. La historia comienza cuando una de estas madres fallece y su hija es responsable de tomar como su lugar a petición de su padre dentro de esta mesa de mahjong, de participar de la comida, de hablar con ellas, de compartir con ellas una noche completamente china, por decirlo así, y donde se le va a revelar un secreto que durante toda su vida ella había estado meditando sin saber muy bien cómo enfrentarse a ese secreto de la vida de su madre. Y este es como el hilo conductor de la historia, o sea, para darnos como un principio y un final. Y al principio es verdad que te puedes confundir un poco por 2 razones. Tenemos a 8 mujeres y cada una de ellas es distinta, entonces te puedes perder un poquito, sobre todo porque, bueno, particularmente no estaba nada familiarizada con los nombres. Me hice un cuadrito donde escribía que esta era la madre, ella la hija, e iba poniendo los títulos de las distintas historias. Y también algo que me desubicó un poco en el primer momento es que la narrativa es bastante particular. No pude entrar a este libro como un libro más. Sentía como un lenguaje muy pausado, donde todas las acciones tenían significado. El hecho de que las palabras en sí mismas no significaran tanto como el lugar donde se decía, la manera de decirlo y cómo podía decirse una cosa y significar completamente lo contrario. Todo se relacionaba a un plano como ancestral, el papel que tiene una madre en la vida de su hija. Todo eso es algo que se desprende del libro y en un primer momento la verdad no sabía si me estaba gustando o no, pero conforme fui pasando las páginas me di cuenta que me gustaba mucho esa sensación. Como creo que quizás habrá quedado claro, uno de los aspectos más importantes que se aborda en este libro es el hecho de enfrentar una cultura china con una cultura estadounidense, es decir, estas madres que vienen de este país donde han tenido cada una un origen distinto, donde de repente una era una hija de primera esposa, donde era más rica, donde era importante, y otra quizás no lo era, pero que cada situación que han enfrentado pues las ha vuelto muy fuertes y en cierto sentido duras, y que no solo han enfrentado
los problemas normales que pudieran tener una persona de esa sociedad en ese momento, sino que además, como decía, pues su vida se vio interrumpida por este gran suceso que fue la guerra, que fue lo que las igualó todas al punto de decir, tengo que huir de aquí en este momento. Y el educar a una hija en ese sentido, trayendo una cultura profundamente arraigada, pero a la que estas mujeres podían verle el aspecto negativo, o sea, estaban profundamente conscientes de que en lo que han vivido ellas no han sido la prioridad, su voz no ha sido la que más se ha escuchado dentro de sus familias, matrimonios, etc. Y no quieren que eso pase a sus hijas, ellos quieren que sus hijas crezcan con lo mejor de la cultura estadounidense, y no digo lo mejor en el sentido de superioridad, sino que no quieren que sus hijas cometan errores que ellas al verse enmarcadas en un contexto cometieron, y que no se sientan como ellas se sintieron, pero que sí quieren que sus hijas reconozcan todas las cosas que son importantes para una mujer china, y quieren que reconozcan sus tradiciones y quieren que las entiendan, y no quieren que sean alguien completamente extraño a eso. Y es allí donde vamos a encontrar uno de los conflictos más trascendentales para esta relación. Por otro lado, algo en lo cual me hizo reflexionar muchísimo este libro, y es esa parte con la cual me sentía más identificada, porque eso es lo grandioso de este libro, que por un lado tenemos todo este aspecto que simplemente fue algo que no conocía, la percepción que pueden tener la cultura china de la vida, de la muerte incluso. Pero en segunda instancia tenía esta otra parte donde sí me sentía muy identificada, que es el hecho de tener una relación con tu madre simplemente, es ser su hija, que por lo menos como hija tú siempre vas a querer que esa persona que ha estado relacionada contigo de la manera más íntima, y la persona que te ha enseñado lo que sabes, que ha invertido tanto de sí misma en ti, sienta que ha valido la pena. Y creo que ese era el deseo que cualquiera de estas hijas, sin importar lo que fuese de sus vidas, o si tenían esposo o no tenían esposo, o si eran un éxito profesional o no lo era, se podía sentir ese deseo que es tan profundo. Y creo que muy en el fondo, en nuestro corazón, pues todos somos un poco como esos niños que queremos ver al final de nuestras carreras, nuestros logros, a quienes nos han acompañado sonriendo y diciéndonos lo hiciste bien. Y cuando no es así, te golpea. Es un poder, como decía en una de las frases de la película, que no tiene nadie más sobre ti. Es una relación muy especial, es una relación que es una de las muy pocas que te va a acompañar durante el 100% de tu vida, porque incluso aunque las madres mueran y no siempre estén juntos, en tu corazón queda muchísimo de lo que te han sembrado. Entonces siento que es un libro que de esa manera sí es muy personal, es muy hermoso, y es algo que disfruté mucho leer y que me hizo pensar y que me hizo sentir muchísimas cosas. Obviamente no soy madre, no podía ponerme en el lugar de las madres, pero sí es cierto que es algo que siempre una madre va a querer, que las expectativas que se forme su hijo sean las mejores, y que se ponga a las alturas de esa expectativa, que su vida sea lo mejor que pueda hacer, que tome lo mejor de ellas. Algo que me llamaba muchísimo la atención es el hecho de que cuando nos comunicamos con alguien más, tú dices algo, pero la otra persona entiende otra cosa porque simplemente es distinto, y eso afecta a cualquier relación, pero una relación tan cercana obviamente puede hacer estragos o no. Bueno, básicamente el libro, eso es todo lo que quería comentar. Les animo muchísimo a descubrirlo, y solamente quería hacer unos comentarios acerca de la película. La película fue estrenada en el año 1993, y de hecho la autora del libro es coescritora del guión. Y yo la vi justamente unos días después de terminarme el libro, y la verdad es que la amé por completo. Lo primero que quiero decir es que como adaptación le doy como un 4.5 de 5,
pero como película definitivamente le daría 5. Siento que la película hizo un excelente e incluso un poco mejor trabajo en integrar las historias de las madres con las hijas. Como en el libro en principio te estás como adaptando a la historia y no sabías exactamente o se te olvidaba quién era la hija de quién, tenías que volver a revisar. Yo no hacía como mucho el clic entre la relación que había entre la historia de esta madre en China y por qué era tan importante en la historia de esta hija cuando ya era adulta o cuando todavía era niña, y siento que al haber hilado las historias de una manera más continua queda muy claro el impacto que pueda tener el hecho de ser hija de esta persona específica, cómo me afecta a mí, y el hecho de ser hija de esta mujer china, cómo afecta a esta niña norteamericana. Y es algo... y esto es algo que le doy 1000 puntos a la película por haberlo ambientado así de bien. Hubo sus pequeños cambios, o sea, en el final de la historia de algunas de las hijas no era tal cual como en el libro, omitían algunos detalles de las vidas de las mujeres chinas que la verdad sería bastante complicado explicar en la cantidad de tiempo que tienen, así que lo puedo entender. Pero la esencia del libro está allí, incluso la mayoría de los diálogos o muchísimos diálogos, escenas y situaciones eran literal las palabras que se decían en el libro, y sentí que los personajes o las actrices que representaban a cada mujer podían reflejar muy bien sus personalidades, sus expresiones, y fangirlea demasiado, de verdad, la recomiendo muchísimo. Si ya leyeron el libro, tienen que verla porque siento que es un complemento perfecto, tiene algunos detalles que me gustaron muchísimo, que vas a entender muchísimo mejor si ya lo leíste, pero si no has leído el libro y ves la película y te gusta, es 100% seguro que el libro te va a gustar, o eso es lo que yo creo, porque es tal cual. La diferencia más grande que sí encontraría es que el libro, como les decía, es muy pausado, pero en la película tienen que aumentar un poquito la velocidad porque simplemente no va a dar tiempo. Es una película que dura 2 horas y media o algo así, y allí hay que condensar 16 historias y un poquito más, pero de resto muy pocos fueron los cambios que pude sentir, y la vi con mi familia y fue una experiencia súper bonita y me gustó mucho, así que siento que es una película que es recomendable a muchísimo público. No es un libro al cual le haya dado 5 estrellas porque me gustó muchísimo, pero igual no sentí que llegara a eso. Pero es una lectura que aprecio muchísimo que haya llegado a mi vida, que me dio de pensar, que se me volvió un libro de esos con los cuales entablas una relación personal, donde no pasan las páginas y ya y se te olvida, sino que te mantiene pensando constantemente, te hace mirar hacia adentro. Así que si algo de los que he dicho les ha llamado la atención, corran y leanlo. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por quedarse hasta aquí, gracias por ver el video. No olviden comentar si les llamó la atención, si de casualidad ya lo han leído, qué opinaron del libro o de la película. Están súper bienvenidos a suscribirse si no lo han hecho. Gracias por todo, nos vemos en un próximo video y hasta luego.